En los videos de Python básico habíamos visto cómo podemos trabajar con archivos y en esos ejemplos habíamos trabajado específicamente con archivos de texto. Hoy vamos a ver brevemente el módulo CSV que nos permite trabajar justamente con los archivos que tienen esta extensión. Así que vamos a empezar creando un archivo nuevo de Python, funciones CSV. Bien, y cerraremos esto para tener un poco más de lugar para trabajar. Vamos a importar entonces este módulo que es CSV. Y para aquellos que no lo sepan, vamos a explicar un poco de qué se tratan estos archivos. Abro nuevamente los proyectos. He creado un archivo de Excel. Voy a hacer doble clic y PyCharm automáticamente lo va a identificar como un archivo de Excel y lo va a abrir mediante ese programa. He creado simplemente dos columnas que tienen dos datos, ¿sí? Tenemos nombres por un lado y luego tenemos una serie de números. Pensé en edades para cada una de estas personas. Y lo que hice fue exportar o guardar este archivo como un archivo CSV. Para ello, cuando guardamos el archivo, tenemos que seleccionar el tipo CSV, que en este caso sería delimitado por comas. Van a ver que dentro de todas las opciones que nos ofrece Excel, también tenemos otras dos versiones. Tenemos una versión para Macintosh y tenemos una versión compatible con el sistema operativo MS2. Pero en nuestro caso utilizamos simplemente este CSV delimitado por comas, ¿sí? Entonces lo exportamos, ya hice la exportación, así que me va a preguntar si deseo reemplazar. Lo reemplazamos. Bien. Y en Excel, estamos viendo aquí arriba que estamos abriendo el archivo CSV. En Excel todavía se ven como tablas, pero en nuestro caso nosotros lo podemos ver en nuestro editor, ¿sí? De esta forma. Entonces, a diferencia de Excel, un archivo CSV está separado por comas y en el formato que utiliza Excel, específicamente esta versión de Excel, lo está separando con puntos y comas. Entonces, cada una de estas líneas es como un archivo de texto y cada uno de sus valores está separado por comas. Vamos a cerrar nuestro archivo Excel, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tendríamos. Entonces, este tipo de archivos nosotros los podemos leer con cualquier lenguaje de programación, siempre y cuando tengamos las funciones disponibles. Vamos a empezar primeramente con la lectura de este archivo. Para ello tenemos que usar el bloque with y la función open, que ya lo habíamos visto en el archivo de texto. Vamos a quitar esto de momento. Y en el primer argumento tenemos que indicar el nombre del archivo, es datos.csv. Recuerden que si nosotros lo ubicamos en una carpeta, por ejemplo, si tuviésemos una carpeta datos y ahí adentro estuviese el archivo, pondríamos datos barra más el nombre del archivo CSV. Pero en este caso, como se encuentra en la misma carpeta que nuestro programa actual, simplemente iría el nombre del archivo. Luego recordamos, tenemos que poner el modo de apertura. En nuestro caso va a ser lectura, R. ¿Sí? Creo que en el caso de la lectura incluso es opcional esto. Vamos a ejecutarlo así y en todo caso lo quitamos. Y en el caso de los CSV tenemos que indicar este parámetro que se llama newLine, en el cual tenemos que indicarle al programa cuál es el carácter que indica una nueva línea en el formato CSV. En nuestro caso vamos a dejarlo en blanco. Y por último vamos a darle un alias al objeto que va a contener los datos del archivo. Vamos a llamarlo archivo CSV. Bien. Y ahora vamos a tomar el contenido de ese archivo, lo vamos a depositar en una variable que podemos llamar contenido de archivo. Y para ello vamos a usar la librería CSV. Y aquí tenemos todo el contenido de esta librería, todas las cosas que podemos hacer. En este video nos vamos a concentrar simplemente en la función reader y writer. Entonces, como queremos leer, vamos a usar reader. Vamos a indicar qué queremos leer. En nuestro caso es este archivo, así que archivo CSV va a ser nuestro primer argumento. Y como segundo argumento vamos a indicar el delimitador, ¿sí? Y esto es una característica súper importante en este tipo de archivos. Como ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo el archivo de Excel, les mostré que hay tres versiones distintas de CSV y cada una de ellas, ¿sí?, va a indicar cuál es el delimitador de valores, que en nuestro caso es el punto y coma. Entonces a esta función, a Python, vamos a indicarle que el delimitador es punto y coma. Bien, de esta forma vamos a poder procesar correctamente este CSV. Bien, y por último
una vez que tenemos el contenido del archivo, vamos a iterar con un for each, ¿sí? For fila in contenido archivo. Y vamos a imprimir la fila para ver qué obtenemos de nuestro archivo CSV. Lo ejecutamos. Y efectivamente tenemos en cada una de las filas los datos. Eso los podemos corroborar si abrimos al mismo tiempo nuestro archivo CSV. Y en cada fila tenemos el nombre y luego tenemos la edad o el número que ustedes quieren que represente cualquier otro dato. El único detalle a tener en cuenta es que lo que vamos a obtener con el for each es una lista de cada uno de los elementos que nos devuelve este archivo CSV. En el caso de que nosotros necesitemos que esto sea una sola cadena, ¿sí? Vamos a usar una variante de este print. Yo esto lo voy a comentar, es el primer print que usamos. Vamos a usar otra variante en el cual vamos a indicar que mediante las comas queremos unir, por eso usamos el método join, las filas. Muy bien. Entonces cuando nosotros veamos una coma, ¿sí? Vamos a partir cada uno de los ítems, o sea, cada uno de los elementos de la fila. Vamos a partir todo eso y lo vamos a unir, tomando obviamente la fila, y esto nos va a devolver una cadena. Vamos a ejecutar una vez más. Y ahí tenemos entonces, ¿sí? Una cadena completa con una coma entre medio. Bien, entonces son las distintas alternativas que podemos utilizar para procesar justamente nuestros elementos del archivo. La otra forma sería volviendo, por ejemplo, a este primer print e indicando que queremos solamente uno de los valores. Por ejemplo, quiero el valor 0, que sería el nombre, y me imprime solamente los nombres. O, si le indicase el otro índice, que es 1, quiero solamente las edades. Muy bien. Entonces, lo que hacemos en el for each depende más que nada de cuáles son las necesidades que tenemos nosotros para con nuestro archivo. Bien, voy a volver para atrás. Vamos a dejar esto como estaba. Y lo dejamos ahí. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos guardar valores en nuestro archivo CSV? ¿Sí? Van a ver de que nosotros tenemos una línea en blanco que por lo general todos los archivos CSV dejan para que nosotros podamos agregar un nuevo registro o una nueva línea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de leer lo que tiene el archivo, vamos a ingresar un valor. Entonces también vamos a abrir este archivo with open. Solamente que vamos a abrirlo para edición. Entonces tenemos dos opciones. Podemos usar A. El argumento A nos va a permitir agregar un valor o actualizarlo. Y W nos va a permitir escribir, pero tengamos mucho cuidado con esto porque si usamos W vamos a estar borrando todo lo que ya existe, todos estos valores, e ingresaríamos solamente los datos que procesa esta función. Bien, entonces en mi caso, como yo quiero conservar los valores que están previamente, vamos a utilizar A. Y por último, vamos a pasar el argumento newLine también y vamos a dejarlo vacío. Bien, as archivo CSV. Bien. Y vamos a crear nuestro el contenido que nosotros queremos agregar al archivo, ¿sí? Entonces, contenido nuevo. Y para eso vamos a usar Writer. ¿Sí? Hemos usado Reader primeramente y ahora Writer para escribir. Entonces, ¿qué es lo que... ¿En dónde quiero escribir? En el archivo CSV, nuevamente. Y le indicamos una vez más que estamos usando como delimiter. Estamos usando el punto y coma. Bien. Y por último, vamos a usar de este contenido nuevo, ¿sí? Vamos a usar el método WriterRow, que nos permite agregar o escribir una fila nueva. También tenemos la opción de usar WriterRows en plural, para cuyo caso agregaríamos varias filas nuevas. Pero en este caso vamos a agregar solamente una. Como hemos visto que tiene una estructura de fila, ¿sí? Yo voy a crear... como hemos visto que tiene una estructura de lista, voy a crear una lista
simple. Y vamos a agregar un nuevo nombre. Por ejemplo, a ver. Vamos a agregar Pablo, creo que no lo teníamos. No. Bien, Pablo como primer valor. Como segundo valor vamos a agregar una edad aleatoria, 24. Bien. Entonces estamos agregando primeramente el valor y luego vamos a pedirle que nos muestre cuáles son los valores que tiene el CSV. ¿Sí? Corroboramos, tenemos 6 valores y la séptima línea vacía. Ejecutamos. Bien. Tenemos todos nuestros valores y Pablo abajo. Y si vamos al CSV, ahora se ha ingresado este valor y tenemos nuevamente la octava línea vacía. Solo para mostrarles, recordarles la advertencia, si agregamos W y ejecutamos, todo lo que estaba previamente se ha borrado. Y de esa forma tenemos la posibilidad de trabajar con archivos CSV.